Hola, buenas noches. Mi nombre es Niurka Tatiana Roque. Soy cubana, martiana, anticastrista y no comunista. Por favor, con todo respeto, permítanme compartir con ustedes la ideología, el pensamiento de nuestro apóstol muy querido José Martí. Traición y disenso. Diferencia según conceptos universales. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. José Martí. En términos jurídicos universales, la traición implica actos concretos como colaboración con fuerzas enemigas en contexto de guerra, espionaje contra la seguridad del propio Estado, participación activa en acciones que busquen destruir la soberanía nacional. Es una conducta material verificable y tipificada. El disenso, en cambio, es la expresión de desacuerdo. Puede ser político, moral, ideológico o social. No implica necesariamente colaboración con un enemigo, implica cuestionamiento interno. Confundir disenso con traición es borrar la frontera entre crítica y sabotaje. Cuando esa frontera se borra, la historia empieza a convertirse en instrumento. Cuba, cuando el traidor se convierte en símbolo. Carlos Manuel de Céspedes, en 1873, en Vijagual, fue destituido por la Cámara de Representantes durante la Guerra de los 10 años. Sectores lo responsabilizaban de fracasos y lo acusaban de concentrar poder. Hoy es reconocido como el padre de la patria. Antonio Maceo, tras el Pacto del Zanjón, 1878, quienes buscaban la paz lo vieron como obstinado por rechazar el acuerdo en la protesta de Baraguá. Manguitos de Baraguá, 15 de marzo 1878. Con el tiempo, esa intransigencia fue reconocida como coherencia patriótica. Máximo Gómez, por ser dominicano, en los primeros años de la guerra fue cuestionado por sectores que desconfiaban de un extranjero dirigiendo tropas cubanas. Hoy es el generalísimo del Ejército Libertador. José Martí, desde el exilio en Nueva York, fue criticado por autonomistas que consideraban peligrosa su insistencia en una nueva guerra. Murió en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895 y hoy es el referente moral más citado del país. Huber Matos, en octubre de 1959, denunció públicamente la orientación comunista del nuevo gobierno. Fue arrestado en Camagüey y condenado por traición. Décadas después, historiadores lo reconocen como una de las primeras voces críticas internas del proceso revolucionario. En todos estos casos, la acusación respondió al contexto político del momento. El juicio histórico posterior fue distinto. Ejemplos internacionales, la misma dinámica. George Washington, considerado traidor por la corona británica tras la Declaración de Independencia en 1776. Hoy es el padre fundador de Estados Unidos. Simón Bolívar, acusado de dictador y perturbador del orden por élites coloniales y sectores republicanos que lo abandonaron en 1830.
Hoy es el libertador de varias naciones. Benito Juárez se enfrentó a conservadores y al imperio de Maximiliano. Fue acusado de fracturar el orden tradicional en la década de 1860. Hoy es el símbolo del Estado laico mexicano. Mahatma Gandhi, encarcelado por el Imperio Británico por sedición en 1922, hoy es el símbolo global de resistencia no violenta. Nelson Mandela, condenado en 1964 por sabotaje y considerado terrorista por el régimen sudafricano, hoy es ícono universal de reconciliación. Alexander Solzhenitsyn, expulsado de la Unión Soviética en 1974 por denunciar los gulags, hoy es el referente literario e histórico sobre los sistemas represivos. En todos los casos, el poder vigente etiquetó primero, la historia revisó después. La historia como espejo del poder. Cuando un sistema llama traidor a quien cuestiona, la pregunta no es solo qué dijo esa persona, la pregunta es qué estructura estaba defendiendo el que acusaba. La historia demuestra algo constante. El poder suele llamar traición a lo que amenaza su estabilidad inmediata. El tiempo suele llamar reforma a lo que amplió la libertad. Por eso no basta con repetir etiquetas heredadas. Hay que analizar contexto, hechos y consecuencias. Porque al final la historia no es solo memoria, es también disputa por el significado. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. José Martí. Muchísimas gracias por escucharme, por su atención. Que Dios los bendiga a todos y el gran arquitecto del universo también. Muy buenas noches y gracias.